Bueno, mis hermanos, nosotros continuamos con el libro de los Hechos. Acomodo aquí algo. Estamos en el capítulo 23. Abran sus Biblias allí, tenganla abierta. Voy a orar y entramos al análisis del texto que corresponde para el día de hoy, según lo que Dios tiene en su plan para nosotros en el estudio bíblico. Padre amado, gracias por la misericordia que ha sido nueva para cada uno de los que estamos aquí en este día. Agradecemos, Señor, que tú eres soberano. Agradecemos que tú eres fiel. Agradecemos, Señor, que tú manifiestas tu bondad, tu amor para con nosotros y sales, Señor, como nuestro socorro, a auxiliarnos en cualquier situación según lo que tú tienes planificado para con nosotros. Gracias porque en tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Gracias por permitirnos, Señor, ser parte de ese grupo a quien tú amas. Y gracias por permitirnos, Señor, poder solventar cada situación de vida y poder también tener este privilegio de rendir culto a tu persona, de recibir instrucción de parte tuya y de glorificarte, Señor, a través de nuestras vidas. Permítenos, Señor, prestar la atención necesaria. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu palabra, a la obra del Espíritu Santo, y que según lo que tú nos permites aprender y entender, Señor, de tu palabra, podamos, Señor, estar constantemente reflexionando y tomando decisión para que se noten en nosotros los cambios que tú requieres según tu palabra para con cada uno de nosotros. Gracias por darnos cada una de las cosas. Ruego en estos momentos, Señor, que nos permita, Señor, tener alivio de nuestros dolores, de nuestras molestias. Que nos permitas tener, Señor, sanidad, restauración de nuestras enfermedades. En estos momentos, elevo mis pensamientos, Señor, elevo nuestro pensamiento a ti en oración a favor de nuestro hermano José Alfonso, Señor. Tú conoces la condición de salud de él. Sabemos que estás obrando a favor de él, aún en medio de cualquier dolor y molestia. Haz que la fortaleza de la fe de él pueda ser evidente y de cada uno de sus familiares. Permítele, Señor, tener confianza y dependencia de ti en este proceso. En nuestra petición, que tú le levantes, en nuestra petición, que tú le sanes. Nos has enseñado en tu palabra que sean conocidas nuestras peticiones. Esa es nuestra petición. Y reconocemos que tú tienes el poder para hacer esas cosas, aún más allá de lo que nosotros pensamos y entendemos. Pero en tu soberanía, lo que tú decides siempre es lo mejor para nosotros. Danos fuerza para aceptar tu voluntad en cualquiera de los casos de nuestras vidas, en tanto tú vienes por nosotros. En el nombre de Jesucristo lo pido y en él te doy gracias. Amén. Amén. Entramos al texto y voy a leer, a ver si me alcanza el tiempo según lo que tengo yo planificado. Recordamos, siempre será lo que Dios tiene en su plan. Nosotros hacemos nuestros intentos, pero siempre se va a hacer lo que Él tiene según su plan. Para recordar, y voy a comenzar desde el versículo 11 del capítulo 23, ahí está proyectado desde el versículo 12, pero para que nos contextualicemos de dónde viene la temática. El versículo 11 habla de algo que pasó en la noche anterior, y por eso, para que tomemos aquí la idea, por aquí comienza diciendo venido el día. Entonces, para que unamos las ideas, versículo 11 del capítulo 23 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración,
los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. El centurión, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían entendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pasadlo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bueno, leí desde acá, de la Biblia. No siguieron ustedes su lectura ahí, pero supongo que tienen la Biblia ya y siguieron la lectura. Así que no voy a leer más. Miren, continuamos con la temática. Y recuerden, eso lo vamos a estar recordando. Es un proceso de enjuiciamiento que está llevándose a cabo con el apóstol Pablo. Y en el fondo, ya estamos hablando de dos telones de fondo. El primer telón, el telón más grande, es el plan de Dios. Todo lo que se está dando a cabo ahí, llevando a cabo, está en el plan de Dios, que así suceda como se está dando. Los que están en el escenario ya vienen en el segundo fondo. El segundo fondo es con respecto a la vida del apóstol Pablo. El fondo ahí es que se está poniendo a prueba el carácter cristiano del apóstol Pablo. Se está poniendo a prueba la convicción que él tiene desde su posición de apóstol, desde su posición de llamado por Dios para hacer lo que Dios le mandó a hacer, y que no debe salirse ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Él va a enfrentarse con una cantidad de situaciones en las cuales él decide: ¿sigo o me aparto? Porque me están acechando, quieren matarme, me están hablando mal de mí, están haciendo una cosa y otra. Y él tenía sus deseos de abandonar en algunos momentos. Según lo que ya hemos leído, recuerden,
lo último que estudiamos el domingo pasado fue que Pablo estuvo ante el concilio. Ahí, en esa experiencia, el Señor lo libró a través del centurión, como lo ha venido haciendo en todo este proceso. Y en cada una de esas cosas el apóstol Pablo va viendo que Dios está respondiendo y respaldándole en las cosas a las cuales Él lo ha llamado. Es decir, que nosotros vemos a un apóstol Pablo que él está convencido que Dios lo llamó para hacer lo que tiene que hacer, pero que él, aunque pudiera arrugarse en cualquier contexto porque la cosa está difícil, aunque pudiera arrugarse porque hay algunas personas que le están diciendo, no, bueno, sigas por ahí, te van a matar, te va a pasar esto y esto otro, pero él está convencido que debe hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y en todo lo que él está puesto a prueba, él dice, no debo moverme ni a derecha ni a izquierda. Vimos en el domingo anterior que hubo un momento cuando él se salió de casillas y admitió que ese no era el camino, admitió que eso no era lo que tenía que hacer, reconoció que no debe seguir de esa manera. Así lo mate, él no debía hacer cosas fuera de lo que Dios le había dicho que hiciera, sino conforme a lo que Dios le había dicho que lo hiciera, independientemente de las consecuencias que eso le acarreara. Y ahí es donde vemos también el contexto que ese hombre está desanimado, porque lo que leímos del último versículo del domingo pasado, Cristo le dice, ten ánimo, y el texto dice que se le presentó allá para decirle, ten ánimo. Eso nosotros usamos, miren, a veces usamos nosotros la frase, le animo, le animo. Yo a veces siempre pienso, ¿cómo una frase me puede, cuando digo, le animo a tal cosa? Es interesante que aquí Cristo le está dando una orden a él. Él no llega, oye Pablo, yo estoy aquí para animarte de tal cosa. No. Él dice, ten ánimo. Y es una orden. ¿Y por qué es una orden? Porque el hombre está desanimado. Pero aún con su desánimo, él no quiere abandonar las cosas. Aún con su desánimo, él tiene unos principios y dice, mis principios priman y voy a ir conforme a los principios, aunque tengo desánimo de esto. Y esa es otra de las cosas que quiero que veamos en el contexto de la vida del apóstol Pablo que nos ayuda a nosotros. Hay veces uno, de pronto, uno se excusa, o se escuda, o se justifica detrás de muchas cosas, para no hacer, o para decir esto que hice, aunque está malo, está justificado porque estaba en estas circunstancias, él no está en eso. Él sabe, yo debo hacer esto, tengo desánimo, no es lo que quiero hacer, pero es lo que Dios me ha mandado hacer y debo hacer. Y eso debe ser aplicado en cualquier contexto. En el contexto de él, esa cosa es bastante difícil porque él está haciendo todo lo necesario para tratar bien a esa gente. Él está haciendo todo lo necesario para que lo que Dios le mandó a hacer a través de él, eso se ha hecho. Pero ¿qué es lo que está recibiendo? Todo lo que está recibiendo no le anima, no le ayuda para nada. Pero ¿qué es lo interesante ahí? Que el texto que leímos, el último de la semana pasada, dice que la presencia del Señor siempre estaba con él. ¿Y en qué se animaba él? En saber que Dios estaba con él, no importaba en qué circunstancias estuviera él. Eso le animaba a él. Uno de pronto, a uno lo animan ciertas circunstancias externas. Y en eso, para terminar con esa idea y redondear, recuerden lo que dice las Escrituras, que en el mundo tendré aflicción, pero habla de una paz, y él dice, en mí tendréis paz. Y es interesante cómo se puede conjugar sufrimiento, aflicción con paz al mismo tiempo. Eso es interesante. En la mente de Dios, Dios puede hacer que yo esté con dolor, que yo esté con circunstancias difíciles, sufrimiento, y al mismo tiempo pueda experimentar paz. Eso no se entiende, por eso va a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que hay una paz que sobrepasa todo. Eso nadie lo puede explicar. Una persona que puede estarse muriendo de cáncer, una persona que puede estar en una situación lisiada y con dolor profundo, pero al mismo tiempo está confesando, Dios está conmigo. La esperanza que yo tengo la tengo en Él. Gozo de paz aunque tengo dolor físico. Tengo esto me está agobiando, pero yo siento la compañía y la fortaleza del Señor en mi parte interna. ¿Qué es esto? Que al fin y al cabo eso se va a volver polvo, porque polvo
Del polvo fue tomado y al polvo va a volver. Pero como este hombre, en todos esos contextos, uno va viendo que él está experimentando eso de lo cual estamos hablando. Ahora, entramos a lo que es este complot y vamos a ver la misma temática, Dios obrando soberanamente a favor de él. Y vamos a ir leyendo y haciendo comentarios generales para ver eso, el cuidado que Dios tiene con cada uno de los suyos en las diferentes situaciones. Y yo quiero que usted piense en las circunstancias que usted vive, las situaciones de vida. Puede ser en la casa, puede ser en la calle, con los vecinos, en el trabajo, donde sea. Nosotros estamos siendo puestos a prueba en todas esas circunstancias. En todas esas circunstancias usted va a mostrar la fe que usted tiene en el Señor. Usted va a mostrar si en realidad usted tiene una vida cristiana seria o usted tiene un juego de vida cristiana. En esas circunstancias. No, usted sabe, oye, me están provocando para decir o hacer esto que Dios no aprueba. Ahí usted va a mostrar si en realidad la vida cristiana suya es seria o no es seria. Dice, no, esto no lo voy a hacer. Es lo que quiero hacer en el momento, pero no lo voy a hacer porque eso es lo que Dios me dice que no debo hacer esto. Tengo ganas de decirle esto, pero no voy a decirle esto. Y llegará el momento cuando lo pasamos. Pero ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo cuando él tuvo ese traspié en los versículos anteriores? Él reconoció, sí, estuvo mal hecho que yo hubiese gritado a este hombre, pero no tengo que gritar. Pero en todo el contexto está siendo puesto a prueba y en todo el contexto Dios va dando salida y lo vamos a ir viendo. Comenzamos entonces, versículo 12. El apóstol Pablo, en esta situación, en lo que se está presentando aquí, viene este otro capítulo de su vida, donde Dios le permite entender, porque él ha estado en peligro de muerte siempre, pero en estos momentos le hace saber, oye, están tramando esto contra ti. Dios lo hace. En otras circunstancias no pasa esto. Y aquí las cosas, nosotros vemos que estas personas, por reacciones, por fanatismo, por celo, sin conocimiento de Dios, ellos están atacando a Pablo. Y en situaciones así, de una reunión, se acaloran y quieren matarlo. Pero y aquí la cosa sí sube a otro nivel, y ahora lo planifica. Ahora está organizado estratégicamente cómo matarlo. Y en todas esas circunstancias, el apóstol Pablo, él sigue su camino como debe seguir. Consciente, estoy en peligro de muerte, pero esto es lo que Dios me mandó a hacer. Y si es lo que Dios me mandó a hacer, está bien que muera haciéndolo, porque pudiera él armar otra estrategia para huir o apartarse o evitar las cosas. Pero lo que estamos viendo, él en ningún momento está violando o en ningún momento quiere violar las normas que están establecidas civilmente, socialmente o bíblicamente para él, para salirse de los problemas que pudieran estar enfrentando. Es decir, él no está echando mentiras, él no está violentando, ni está buscando armar cosas para defenderse, no, él está haciendo lo que Dios le mandó a hacer y dejando que Dios lo proteja en ese proceso. Y la idea central está en eso. Pero seguimos. Venido el día, algunos de los judíos, dice el texto, tramaron un complot. El complot de ahí, está claro, se juramentaron bajo maldición. Es decir, esa juramentación bajo maldición, el contexto de los judíos, es que ellos aún toman a Dios para jurar que ellos determinan hacer algo, y si eso no sucede, que Dios los mate. Esa es literalmente, es decir, están bajo pena de muerte delante del Señor si no llevan a cabo aquello que se prometieron hacer. Eso es literalmente. Ahora, en el contexto de esa época, los judíos, los rabinos, tenían unas normas particulares que reglamentaban esas cosas. No, si el juramento fue en esta circunstancia, pero no se puede hacer por esto, usted está libre. Y eso no nos vamos a detener ahí en ese contexto. Pero la idea ahí es que estas personas están tan convencidas de que lo que están haciendo está bien hecho, que ellos ponen su propia vida ahí como un sacrificio si las cosas no se dan como ellos quieren que se den. Y eso evidencia que hay personas que están dispuestas a dar su vida por cualquier cosa mala. No solamente podemos dar la vida por cosas que son buenas, como en este caso el apóstol Pablo, sino que ellos
seguramente en este sentido, y ponen su vida como prenda. Y dice ahí que ellos dijeron: no vamos a comer ni vamos a beber hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Eso está determinado. Eso es bastante profundo lo que está sucediendo ahí. Y la idea es: vamos a morir, Señor, mátanos de hambre si esto no se da. No vamos a comer. O sea, en nuestra mente ahorita aquí no hay cosa que nos satisfaga más que ver a este hombre muerto. El texto dice después que eran más de 40 los que habían hecho esta conjura. En el contexto de la historia había un grupo que se denominaban los celotes, y eran unas personas que eran bastante radicales en esas cosas, y ellos podían poner su vida con tal de salvaguardar las normas, las reglas y las costumbres judías. Ellos estaban dispuestos a morir y atacar a cualquier persona que estaba poniendo en riesgo tanto la cultura, las costumbres, las leyes judías y el mismo pueblo judío. Ellos creían que Pablo eso era lo que estaba haciendo, y por eso está en ese proceso. El texto se habla de unos 40. Estas personas algunos piensan que ellos, ahí es donde viene la palabra, que se usa la palabra, el término sicario. Y había un grupo de ellos que eran expertos y usaban unas dagas y tenían una habilidad en medio de la gente de chuzar en el lugar preciso para que la persona se desangre, para que la persona quede deliciada de acuerdo a lo que ellos quisieran, o quedara muerta y nadie se daba cuenta. Tenían una habilidad para eso, estaban entrenados para eso. El texto dice, el versículo 4, que cuando ellos diseñan o planifican esto, ellos van, dice esto, hay que hablarlo con los principales sacerdotes y los ancianos. Ellos dicen aquí, y comienza aquí, nosotros. Son esos nosotros más de 40. Tenemos una idea para acabar con el hombre. Y ellos saben que estos de allá, los cabezones, estos, los líderes religiosos allá, quieren también acabar con Pablo. Entonces dicen: nosotros tenemos esta idea, ustedes miren a ver si les sirve, esto es lo que podemos hacer. Él entonces dice: nosotros hemos juramentado bajo maldición a no buscar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, esto es lo que tienen que hacer para que las cosas se puedan dar. Requerid al tribuno que traiga mañana a Pablo ante vosotros. Entonces ya dice: busquen la forma de que el tribuno traiga otra vez a Pablo aquí. Y esta frase aquí, como que ustedes díganle esto, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y después dice: nosotros, si ustedes hacen eso y logran que lo manden para acá, nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Según el texto, parece que estas personas accedieron. Y recuerden, y nos vamos a ubicar, los que están tramando eso son los líderes judíos. Los que están tramando eso son los líderes religiosos, los que están defendiendo la ley, los que están defendiendo la tradición judía y el judaísmo, y están defendiendo lo que Dios tiene, pero ellos se confabulan con estos asesinos para violar la ley. Es decir, ellos quieren lograr su cometido siendo los líderes religiosos los que están dirigiendo al pueblo en la parte moral y espiritual, pero ellos quieren acabar con esto y no les importa ir en contra de la ley, a la que ellos están defendiendo. Entonces miren con todas esas cosas en las cuales el apóstol Pablo se está metiendo. Él no tiene quien lo esté defendiendo, él no tiene ningún tipo de apoyo. Todo lo que se ve en el contexto, como hemos dicho hasta hoy, es que el Señor es el que está abriéndole el camino, solventándole cosas. De aquí va a aparecer un sobrino de él a hacer algo. Pero en todo el contexto hemos dicho que ahí nos vemos los hermanos y que de pronto están en una reunión de oración apoyando a Pablo en esta situación o algo así. No, o sea, el texto que venimos leyendo ahí no está. Es posible que nosotros podamos ver que en otros contextos, en otros textos se dice que estas personas oraban por Pablo y cosas así, pero en la narración que estamos trayendo, Dios nos deja ver que ese no es el caso.
que lo único en lo cual él se basa, en el cual él se agarra para seguir con lo que está haciendo, es en el Señor, en lo que Dios le había dicho. Y eso le permite a uno ver que nosotros necesitamos tener respaldo de otras personas para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque a veces uno hasta termina echándole la culpa a otras personas. Uno dice, no, lo que pasa es que el pastor no me visita, lo que pasa es que fulano no tal cosa, o no se dieron las cosas así. Hay ese tipo de cosas que se generalizan. Pero ¿qué es lo que presenta aquí? Que no necesitamos esas cosas. Después que estamos plantados en el Señor, nosotros necesitamos otras cosas. Estoy diciendo que no las necesitamos en el contexto que Dios tiene. ¿Que son útiles? Claro que son útiles. Que la Biblia dice que debemos hacerlo y acercarnos y hacer, claro. Pero en lo que Dios tiene trazado para con nosotros, el Señor es suficiente. Y no debemos tomar la excusa de ciertas cosas que se dan circunstancialmente para nosotros estar firmes o estar animados. No dejemos tomar eso como excusa. Y por eso el apóstol Pablo, cuando Cristo se le aparece, le dice, ten ánimo. O sea, tú mismo procura levantarte y haz lo que tienes que hacer. ¿Que Dios puede usar a otra persona? Claro que lo hace. ¿Y que nos manda que nos animemos los unos a los otros? Claro que lo hace. Pero se dan las circunstancias que eso no está ahí. Entonces yo voy a abandonar. No, porque Dios también sigue ahí todavía. Es posible. Y es así. Como estamos diciendo, que si hay un panorama en el fondo del plan de Dios, a veces en el plan de Dios está que a mí nadie me visite, que por mí nadie ore, y entonces yo voy a abandonar. Si Dios me ha traído, ¿qué voy a hacer yo? Yo debo, así como Pablo dice él, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Ya yo te lo dije. No tiene que venir el pastor a recordártelo, yo te lo dije. Que tú no has decidido hacerlo, y ese es asunto tuyo. Y esa es en la mayoría de los casos la situación con cada uno de nosotros, poniéndome yo de primero, para que no se vaya a sentir aquí alguien ofendido. Miren lo que dice ahora el texto. El texto dice que nosotros estaremos listos. Imagínense si van a traer a Pablo, más seguro es que va a venir con un grupo de soldados hasta allá. Ahí se va a dar un enfrentamiento. Y estas personas están listos para matarlo y tienen que enfrentarse. Y muchos de ellos pudieran morir ahí. De pronto morirían posiblemente algunos de los soldados, porque es difícil, porque esas personas estaban entrenadas para ese tipo de cosas. Pero el asunto es que eso está tan contundentemente armado en la mente de esas personas perversas, que ellos están dispuestos a dar su vida. Y el apóstol Pablo después se ha informado de eso. Pero miren el texto que viene ahora. Y aquí Dios saca a la luz estas cosas. En otro contexto, Dios no sacaba a la luz algunas cosas. Pero aquí, como venimos diciendo, va dando camino. Anteriormente, Pablo dice, notó que este grupo así, entonces vio una salida. En otro contexto, hizo uso de la ley romana para defenderse. En otro contexto, hizo uso de la ley para defenderse entre los judíos, la ley judía. Dios siempre está dando una salida. Lo total es que él debe permanecer firme en lo que él está pensando según Dios. Y Dios le va dando la salida que hacer en cada momento. Aquí, Dios directamente, saca a la luz. Dice el versículo, comienza el versículo 16. Mas el hijo, dice ahí, más, esto era lo planificado, más el hijo de la hermana de Pablo. Este es uno de los lugares donde se da más información de la familia de Pablo. Ustedes no van a ver en muchas partes que se digan tantos detalles del apóstol Pablo. Y es interesante que dice el hijo de la hermana de Pablo. ¿Por qué no dice que el sobrino? El hijo de la hermana de Pablo. Está detallando ahí que es un sobrino, no de parte de un hermano, sino de una hermana. Tiene unos detalles ahí. Algún tipo de relación particular, de contra la única hermana de Pablo, lo que sea. Pero el hijo de la hermana de Pablo, por casualidad divina, estaba ahí. El hijo del apóstol, el hijo de la hermana de Pablo, dice ahí, oyendo hablar. ¿Qué estaba haciendo ese muchacho ahí?
De alguna manera u otra, eso llegó a los oídos de él. Es posible que él fuese un estudiante de esos rabinos allí, así como lo fue el apóstol Pablo, y allá escuchó de la cosa. Pero de todas maneras, Dios sacó eso a la luz. Una salida da el Señor ahí, en esa situación. Y él dijo, bueno, hay una emboscada. Cuando dice ahí, Selad, es una emboscada. ¿Y qué dice? Fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Dios llevó todo. Mira esto. Él de una vez fue. Dice después, viene Pablo, ¿qué es lo que hace? Él llama a uno de los centuriones, no le cuenta a ese centurión, sino que él dice, lleva a este joven ante el tribuno. Él acude al tribuno, porque el tribuno es el responsable de todo lo que está pasando ahí. Y dice, porque tienes cierto aviso que darle. Entonces, el apóstol Pablo hace lo que él cree en ese momento es lo más conveniente. Él no está acudiendo a hacer, no, Dios lo guía a hacer lo que tiene que hacer ahí. Lo más conveniente, yo tengo que ir a las autoridades. Hay algo contra mí y se ha develado, yo tengo que ir a las autoridades. Yo no voy a armar un ejército para ir a defenderme, sino hay unas autoridades que se encargan de estas cosas. Él no está violando las leyes, las normas. Él está siguiendo lo que bíblicamente corresponde hacer. Dios verá a ver qué hace de ahí para allá. Pero él no está violando nada, que es lo que estamos diciendo. Su conciencia él la va a mantener limpia en ese sentido, buena en ese sentido. Dice el versículo 18, este centurión tomó al joven, le llevó al tribuno y le dijo, el preso Pablo, ¿qué dice? Me llamó. Y después dice, me rogó. Bueno, allá eso no es lo que se informa ahí que Pablo le dijo, pero es posible que el que está narrando los hechos no dio esos detalles. Al mismo tiempo es posible que este centurión de pronto fuera a negarse el tribuno y le justificó, no, este hombre me rogó tanto que yo no quería, pero aquí lo traje porque el hombre me rogó, por decir algo. Y el texto evidencia que el apóstol Pablo, si nosotros nos vamos un poquito, Cristo no le había dicho, darás testimonio en Roma. Si Cristo le dijo que iba a echar a la testimonio, lo iban a matar. Porque si Cristo dijo que va a llegar a Roma, así se ha vuelto pedazo, a Roma iba a llegar porque Cristo dijo que iba a llegar allá. ¿Para dónde cogía para no llegar a Roma si Cristo le había dicho que iba a dar testimonio en Roma? Allá iba a llegar. Pero Pablo ahí, él está actuando como lo hace cualquiera. Oye, yo sé que yo voy a llegar para allá, pero yo tengo que hacer esto y esto y esto otro. Yo no voy a dejar las cosas que se den así. Aunque sé que el plan de Dios es este, pero él me ha dicho que en circunstancias como esta, esto es lo que debo decir, esto es lo que debo hacer. Y él está procediendo de esa manera. Está convencido que Dios lo va a llevar allá, pero él está haciendo uso de lo que está legalmente establecido en cada uno de los pasos a seguir en las circunstancias. Como hemos visto, y lo resalto una vez más, el apóstol Pablo, él se ha visto en situaciones difíciles, pero ustedes no lo ven a él blasfemando, ni hablando mal de esas personas, ni tratándolo, ni gritándole, nada de eso. Una sola vez lo hizo, según lo que hemos relatado, que insultó al sumo sacerdote y reconoció y reconoce que fue malo y que no debería estarlo haciendo. Pero miren el panorama, las circunstancias en las cuales este hombre está siendo sometido. Él pudiera hacer varias cosas de pronto para librarse humanamente, pero no, él dice, no voy a hacer esto. Uno a veces hace eso, uno a veces invierte plata para evitarse ciertas cosas, aún sabiendo que eso no lo va a solucionar. Y en ese contexto me acuerdo cuando en un tiempo que había el asunto, y bueno, eso existe todavía, de las extorsiones por teléfono.
Y las personas para extorsionar, los que están del otro lado de la línea, dicen: te vamos a matar o vamos a matar a tu hijo. Y eso lo dicen de una forma que el que está escuchando de este lado está asustado. Pero cuando alguien dice: si mi vida depende de Dios y tengo que pagarle a este hombre para no conservarlo, o depende de Dios o no depende de Dios. Y si yo creo que mi vida depende de Dios, ¿por qué tengo que pagarle a alguien para que no me la quite? Y si el plan de Dios está que Él me la quite, así le pague, me la va a quitar, porque está en el plan de Dios que me lo quite. Pero en medio del temor, yo termino haciendo algo que no es aprobado delante de Dios, porque es una salida que yo creo que es lo más conveniente. El apóstol Pablo, como estamos viendo, él no hacía eso. Él hacía lo que era normal y reglamentariamente establecido socialmente, civilmente y escrituralmente. Él no quería ir en contra de los principios que él tenía para conducirse en la vida. Y aquí él está haciendo todo lo que está de su lado, pero no está actuando, violentando las normas. Él no está gritando, él no está maltratando verbalmente ni físicamente a estas personas para defenderse. Él está haciendo lo que considera bíblicamente y vamos a decir, según sus principios: esto es lo que debo hacer. Mi conciencia me dice que esto es lo que debo hacer, porque no violo nada, no estoy ofendiendo a Dios, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo. Por eso más adelante, en el capítulo 24, cuando él explica las cosas, va a decir: yo he procurado tener buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Mantenerse en eso. Esto es lo que Dios dice que debe hacer. Me trae consecuencias, no me gusta la consecuencia de esto, pero esto es lo que Él dice. Y de pronto puedo estar con dolor aquí físico porque esto me trae dolor físico, pero en mi conciencia estoy tan tranquilo que yo la noche la duermo plácidamente. Porque no hay una cosa que torture más que eso, ir en contra de lo que uno cree. Claro, los que tienen conciencia cauterizada, más bien eso le alimenta la cosa. Disfrutan eso, que tienen la conciencia cauterizada, no sienten nada. Pero el texto, continuamos aquí. Él dijo que lo trajera porque tiene algo que hablarte. El tribuno lo toma de la mano y le pregunta: ¿qué es eso que tienes que decir? El muchacho le da los detalles, otra vez lo que ya vimos anteriormente. Le explica qué fue lo que pasó. Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. Y lo que ellos tienen en mente es como que tú creas que van a indagar algo que se les escapó, y entonces quieren con más precisión algunos detalles de ciertas cosas. Pero tú no creas eso, porque más de 40 hombres le están acechando, y estos se han juramentado bajo maldición que no van a comer ni a beber hasta que hayan dado muerte a Pablo. Y esta otra cosa que presenta ahí: ahora ellos están esperando que tú le des esa oportunidad, es decir, que le des permiso y lleves a Pablo allá al concilio. Entonces el tribuno despidió al joven y le dice: no le vayas a decir a ninguno que me hablaste de esto. Ya entramos en el capítulo 23 y es el proceso en Cesarea. Ya es cuando van, ya aquí salimos de Jerusalén y nos vamos a Cesarea, y es enviado el apóstol Pablo allá para que comparezca ante el gobernador Félix. Y resumimos aquí el asunto. El proceder del tribuno: bueno, esta cosa está difícil, yo soy el que tengo que responder por el orden aquí y por la vida de este hombre, tengo que salvaguardarlo, y para que no se me vaya mal aquí ninguna cosa. Entonces él hace una cantidad de cosas ahí que cualquiera puede decir que eso está sobrelimitado. Sin embargo, así está diseñado. Es posible que él esté pensando: si por alguna razón matan a este hombre, van a pensar que a mí me sobornaron para darle cabida a esta gente y no custodiar bien al hombre, y entonces por no custodiarlo bien
lo mataron y me sobornaron para que eso se hiciera. Miren todos los detalles que hay, porque eso lo está registrando aquí el escritor Lucas. Dios llevó a que se dieran esos detalles. Por un lado, uno ve cómo Dios está organizando, porque cuando uno ve, si el plan de Dios lleva allá, Dios lo está llevando hasta con escoltas. Dios lo tiene protegido. Él está, Pablo en su mente de pronto está pensando todo lo que Dios está haciendo en el camino de lo que Él me ha trazado. Por momentos tengo cosas duras, pero por momentos tengo cosas que son agradables, son refrigerios para Él, y es lo que se está desarrollando. Llamando a los centuriones, dice que mandó que preparasen. ¿Y qué es lo que preparan? Dicen primero, vamos a hacer este viaje de noche. La tercera hora de la noche, eso es las 9 de la noche. Y eso, el viaje ese dura como de pronto unas 12 horas, 10, 12 horas. Son como 50 kilómetros. Y esos soldados, ellos, unos 5 kilómetros por hora. Y miren lo que presentan. 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros. Cada uno de esas líneas en las tropas tenían unas habilidades particulares y unos armamentos particulares también, según el contexto a donde iban a ir, qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que iban a custodiar, o si iban a enfrentar determinado ejército. Cada uno de ellos estaban preparados para algo particular. Entonces ellos van a ir a Cesarea, ese es el grupo. Están dando casi como el tratamiento de transportar a un rey. Son 470 personas que van a ir custodiando a Pablo. La otra cosa que le dice él, preparen cabalgaduras, y lo dice ahí en plural, en que poniendo a Pablo le llevasen. El plan es que él llegue a salvo a Félix el gobernador, y este hombre le manda una carta a Félix, y lo que le dice, y aquí aparece por primera vez el nombre del tribuno, Claudio Lisias. Más adelante se va a hablar que es un comandante, lo nombran también comandante, pero aquí es donde se habla del tribuno anterior como Claudio Lisias. Él saluda al excelentísimo gobernador Félix y da los detalles a este hombre. Dice, aprendido por los judíos, y estos judíos que lo querían matarlo. Dice, yo salí, lo libré, acudiendo con la tropa. Y miren esto que dice ahora aquí, habiendo sabido que era ciudadano romano. Él está diciendo algo ahí que no coincide con los relatos anteriores, porque él se dio cuenta que era ciudadano romano cuando lo iba a flagelar. Pero aquí está relatando que lo sacó fue cuando ya lo iban a matar en el templo, cuando los judíos de Asia lo tenían allá, cuando estaba el tumulto con los judíos de Asia. Él está relatando allá. Por alguna razón, el hombre no está diciendo ahí que él se dio cuenta que era romano cuando lo iba a torturar para sacar la información. Pero sigamos. Cuando lo tenía ya, él le dice, yo lo que quería era saber cuál era la causa por la cual me estaban acusando. Entonces lo llevé al concilio. Es donde está el concilio, eso fue lo que pasó anteriormente. Y según lo que él analizó allí, en todo lo que se estaba dando, dice, lo que hallé fue que le estaban acusando de cuestiones de la ley de ellos. Entonces no tiene nada que ver con el orden y el desarrollo del orden público aquí, en el contexto del Imperio Romano. Ellos tienen algunas disputas allá de la ley y esas cosas, y los judíos tenían libertad de manejo de eso, pero no podían usar esa ley para infringir o hacer algo que fuera en contra de la ley social o civil. Es decir, que según su ley judía, habían unas cosas que le dan permiso para matar a alguien, y diciendo, no, pero que aquí el imperio es romano, y para el que da permiso para que alguien muera o no muera es el imperio. Entonces por eso tenían que ir allá. Entonces de ahí que él dice, dice, ellos están en cuestiones de la ley, pero yo no he visto ningún delito digno para que este hombre esté preso o esté muerto.
La pregunta es, si él no ve eso, ¿por qué lo tiene preso? Pero, como vemos, más adelante, él dice, pero como el hombre está en peligro, y es un ciudadano romano, yo tengo que protegerlo, así que lo tenemos aquí en custodia, más para protegerlo que por otra cosa. Dice el versículo 30, pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, ya se relata ahí lo que está pasando, dice, le he enviado a ti y le he dicho a los que lo están acusando que vayan delante de ti y traten lo que tengan en contra de él. Entonces ya él va saliéndose de esto. Los soldados, seguimos el orden, ellos cumplen todo lo que se les está diciendo. Llevan a Pablo de noche a Antípatris, y eso fue en la noche, el recorrido ese. Al día siguiente, ellos, los soldados, vamos a hablar de los que están en caballería y los soldados, los 200 soldados que van a pie, ellos llegan hasta ese lugar. Ya de ahí para allá el asunto es más seguro, está cerquita ya Cesarea. Entonces ellos dejaron a los jinetes con Pablo y ellos se devolvieron, los 400 se devolvieron, y quedaron los 70 jinetes para acompañar a Pablo. Cuando aquellos, esos, vamos a decir, ahí está hablando de los 70, llegaron a Cesarea, lo que hacen es entregar la carta al gobernador y presentan a Pablo. Entonces, esto es lo que manda el tribuno Lisias, y aquí está el preso. Ahí en la carta dice lo que el tribuno tiene como razón para haberlo traído para acá. El gobernador, después que lee la carta, él preguntó de qué provincia era. Es posible que él estuviera pensando, si es una provincia por aquí más cerca, yo lo voy a mandar allá para que lo busquen en su propia provincia, pero es una provincia que es lo más lejos, el extremo más lejos en el contexto de donde están ellos ubicados. Entonces él lo deja ahí, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y lo que hace es mandar que lo custodiasen en el pretorio. En el desarrollo de la historia que estamos viendo, el apóstol Pablo, él está llegando a una y otra parte, está enfrentándose con uno y otro funcionario. Él tiene a su lado soldados. Ya de aquí en adelante el mayor contacto va a ser con personas gentiles. Ya de aquí en adelante va a estar unos 2 años ahí en Cesarea, y después va a viajar a Roma, o sea, lo van a llevar a Roma, según el plan que Dios tiene, ahí se va dando. Pero ustedes van a ver que él nos está, vamos a decir, él no está deponiendo sus pensamientos, no está deponiendo sus principios, ni ante, vamos a decir, el liderazgo judío, el liderazgo religioso judío, porque Cristo ya, ese es el Mesías, y tiene una información de parte de Dios directa, esto es así, y él no está cediendo sus principios. Él no está cediendo sus principios a pesar de los sufrimientos. Él no está cediendo sus principios a pesar de que hay peligro de muerte. Él sigue conforme a lo que él tiene. Esto es lo que Dios dice y así debo seguir. Él no está, como vamos a ver más adelante, que se va a conseguir con este gobernador, después va a estar con el rey Agripa y con otros de alta. En todo ese contexto, él mantiene. Y lo que uno ve es que esta persona, el apóstol Pablo, que es el énfasis que estamos resaltando, él tiene unas convicciones, y esas convicciones están siendo puestas a prueba por circunstancias, por personas, por grupos, leyes civiles, leyes sociales, leyes religiosas. Él está convencido, yo no debo ceder al principio que tengo de parte de Dios. Así hay una ley social que me dice que esto es así, es lo que Dios está diciendo. No voy a ceder a lo que Dios me está diciendo, así haya aquella persona ya que está viendo cómo matarme. Si eso es lo que tengo que hacer y la muerte viene, eso debo hacer.
todo lo que estamos viendo está relacionado con eso. Ahora, en el contexto nuestro, y he dicho aquí varias veces, que nosotros no estamos al nivel del apóstol Pablo. Nosotros no somos el apóstol Pablo, no somos llamados como maestro ni apóstol a los gentiles, pero lo que estamos viendo es que el apóstol Pablo está siendo sometido a una cantidad de cosas en las cuales nosotros pudiéramos estar sometidos a un nivel ínfimo relacionado con lo que le está presentando. Sin duda que ninguno de nosotros, en las circunstancias donde estamos viviendo, sea en su trabajo, sea en su casa, sea en la calle, sea aquí entre nosotros, ninguna cosa nos está sometiendo en peligro de muerte, por lo que nosotros creemos. Pero nosotros estamos patinando, nosotros luchamos con muchas cosas en lo que las Escrituras dice, por ejemplo, en nuestras relaciones matrimoniales. Y ahí es donde yo creo que nosotros debemos ir orientando en esas partes. Estoy tocando ese como una ilustración en las cosas, que nosotros a veces dejamos de lado lo que Dios dice que me corresponde a mí como cabeza del hogar, lo que me corresponde a mí como marido, y sigo las tradiciones de este sistema o lo que culturalmente tengo, y termino haciendo cosas que van en contra de lo que Dios. ¿Por qué? No, por cualquier cosa. El apóstol Pablo no cedía ante cualquier situación. Y siguiendo con el ejemplo, y toco ese tema porque es uno de los temas en los cuales yo mismo estoy. La Biblia me dice a mí que yo debo ser sabio. Marido, no seáis áspero con vuestras mujeres, sino tratarla como un vaso. Y a mí me cuesta eso. Y tengo mis razones, tengo mis justificaciones. Pero yo tengo un compromiso delante de Dios, no debo hacerlo. El apóstol Pablo, él no le gritaba a las personas en esa situación. Yo no debo gritarle a mi mujer bajo ninguna circunstancia, porque eso me está prohibido en las Escrituras. Yo no debo enseñorearme de ella, porque eso me está prohibido en las Escrituras. Yo debo bien buscar cómo cualquier problema, dificultad que creo que ella tiene, cómo ayudarle a que eso se mejore, porque eso es lo que Cristo hace con su iglesia. La santifica para presentarse. Y después que hace eso, así es que yo quiero mi iglesia, eso es lo que yo debería hacer. Mi amor, esto no está bien, eso no te queda bien, eso no está bonito, eso no está bien, de ninguna manera yo quiero verte así, así que vamos a ver cómo mejoramos estas cosas. Estoy colocando ese ejemplo, pero usted aplíquele eso a cualquier cosa de lo que las Escrituras dicen, de su relación con cualquier otra persona en cualquier círculo, de su compromiso que usted tiene ante la sociedad en la cual estamos viviendo. Porque a veces en ese sentido nosotros se nos va, siempre a veces decimos que nosotros estamos buscando la forma más fácil de pronto de evadir o pagar ciertas cosas. De ahí que la gente entonces está haciendo fraude, porque el recibo de luz viene más caro. De ahí que no, yo voy a decir que estoy en el CIFEN tal porque me llegan ciertos beneficios. Eso es malvado delante del Señor. ¿Usted cree que Dios no tiene otra forma de proveerle esas cosas? ¿Usted cree que esa astucia suya es la que va a hacer que usted tenga esa? Dios dice que provee para los suyos, y no tenemos que estar violentando los principios que tenemos, porque Él es fiel con los suyos. De pronto usted lo experimentó en esta pandemia, la gente se quejaba que el queso llegó a 16,000 pesos y Dios le daba para comprar ese queso a 16,000 pesos. O alguien se lo llevaba regalado, pero siempre era Dios. Pero uno no debe estar. Por eso estoy diciendo, apliquémosle esto a cualquier contexto en el cual nosotros estamos enredados, estamos patinando porque no queremos hacer lo que Dios dice por cierto tipo de consecuencias. Es precisamente eso lo que le da valor a la fe, que yo renuncio a cualquier otra cosa porque Dios va por encima de cualquier otra cosa. Y que el Señor nos ayude en esto, porque la verdadera vida cristiana radica en eso. Del resto, siempre decimos, podemos seguir cultiando, pero una cosa es
hacer culto y cantar, pero otra cosa es vivir la vida cristiana. Y nosotros estamos llamando a vivir la vida cristiana. Y sigamos haciendo nuestros cultos. Pero qué bueno que cuando cantemos, eso sube como olor fragante, porque no es solamente lo que estoy diciendo aquí verbalmente. Dios sabe que mi vida está rendida a Él en cualquier otro contexto. Voy a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Y gracias porque ella es el pan, el alimento espiritual de tus hijos. Gracias por la obra del Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia. Y es el que nos energiza, Señor, que nos impulsa, que nos inclina a tener pensamientos, palabras y acciones conforme a esa palabra. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde a nosotros y evidenciar que la fe que tenemos nosotros no es una fe falsa, no es una fe fingida, sino que es una fe genuina, que es visible ante cualquier persona. En el nombre de Jesucristo te pido esto, dándote gracias. Amén.